Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos todos y todas a una nueva temporada y primer capítulo de Sanamente. Muchos de ustedes nos contactaron a través de redes, nos enviaron mensajes que cuando volvíamos, pues hoy. Y estamos contentos porque volvemos con todo. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con Marian Rojas, que es una psiquiatra española, pero también es especialista en esta conversación interna que tenemos todos nosotros y que a veces nos hace muy mal, tiene un impacto, cómo los pensamientos tienen un impacto en nuestra vida cotidiana y en cómo nos sentimos, ¿no? También hablaremos junto a Educación 2020 sobre la iniciativa Emociones Primero. Esta es una iniciativa que está a disposición de todas las personas que trabajan con ecosistemas escolares y vamos a poder profundizar sobre cómo se puede utilizar esta herramienta en los colegios, en una situación de mucha necesidad dentro de los colegios para todos los alumnos y alumnas, junto a Manuel Cheire. Finalmente vamos a avanzar sobre entregar recomendaciones sobre cómo podemos prevenir situaciones de acoso laboral. Como ustedes saben y vimos en la temporada anterior, las licencias por salud mental muchas veces tienen que ver con situaciones del trabajo y por eso la relevancia de profundizar en esta particular situación de acoso laboral que muchos, aunque no sepamos, viven. Esto y tanto más en este capítulo y temporada que ahora comienza de Sanamente. ¿Qué somos? Somos nuestras ideas nos determinan, somos más que nuestras ideas y podemos ser independientes de ellas. La verdad, hoy sabemos que los humanos a través de su mente pueden llegar a un nivel de control de su vida muy fuerte. Sin embargo, poco responsables somos a veces cuando nuestras emociones rumean en un sentido que nos daña, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que nuestros pensamientos no nos afecten y al contrario, que nos promuevan, que nos ayuden a desarrollarnos? Para hablar sobre esta pregunta tan importante, vamos a hablar hoy día con una persona que queremos tener hace mucho tiempo aquí en Sanamente y es Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de famosos y bestseller libros como, por ejemplo, Cómo hacer que te pasen cosas buenas y también Encuentra tu persona vitamina. Estas conversaciones de alguna forma uno las tiene muchas veces con los amigos, pero hoy día las vamos a tener con una persona experta. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todo CNN, mi querida Paloma. Muchas gracias por este ratito juntas y poder hablar de estos temas que tanto nos interesan. Marian, la primera pregunta que te tengo que hacer es, ¿nos afectan nuestros pensamientos? Efectivamente, nosotros somos mucho lo que pensamos. Cuando nosotros pensamos hay un impacto muy importante en nuestra salud. Yo suelo explicarlo de una forma básica, pero para que todos lo entendamos. Cuando nosotros estamos en una situación de miedo, cuando tenemos una situación de supervivencia, nuestro cuerpo se pone en modo alerta, pues en ese momento salimos corriendo y todo nuestro cuerpo se prepara pues, para huir o luchar. Si vas caminando por la calle y de repente aparece un atracador o un ladrón, pues se activa la hormona de alerta, que es la hormona del cortisol, y tú en ese momento mueves todo tu cuerpo para poder luchar o huir. Lo que se descubrió hace unos años es que mi cuerpo no distingue una amenaza real de una imaginaria. Es decir, cuando yo empiezo a imaginarme, y si voy por esta calle y me atracan, y si no llego a fin de mes, y si mi jefe me echa, y si mi pareja me está siendo infiel, y si mi hijo está en las drogas, y si, ese conjunto de pensamientos que rondan constantemente mi mente tienen un impacto directo en mi salud, porque mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Es decir, cuando yo me pongo a pensar en modo miedo, en modo soledad, en modo trágico, en modo drama, mi organismo detecta que algo malo está sucediendo y en ese momento activa el cortisol. El cortisol es una hormona cíclica. Por las mañanas está alta y a lo largo del día baja hasta su punto más bajo por la noche. Cuando yo vivo intoxicado de pensamientos negativos, reales o imaginarios, me intoxico de cortisol. Y esa intoxicación de cortisol va a tener cambios a nivel físico, psicológico y de conducta. Desde que se nos cae el pelo, nos inflamamos, se modifica la microbiota, tengo taquicardia,
tengo problemas en el sistema inmune, se me duermen las manos, a temas psicológicos, irritabilidad, fallos de memoria, fallos de atención, tristezas profundas, tristezas reactivas y en conducta no quiero ver a nadie, no quiero salir de casa, me aíslo. Tenemos que entender que cuando vivimos constantemente inundados de pensamientos negativos, eso tiene un impacto directo en mi salud. Y también pasa lo mismo al contrario, Paloma. Cuando nosotros tenemos nuestra mente con pensamientos de gratitud, de compasión, de amor, de cariño, recuerdos buenos del pasado, pues hay un impacto positivo en mi cuerpo. Marian, me gustaría detenerme un poco frente a lo que dices. También una cosa que has descrito muy claramente es cuando uno de alguna forma está proyectando con la mente un futuro desastroso, ¿no? Y ahí habemos muchos que tenemos ese problema y que tratamos de controlarlo porque es muy complicado, ¿no? Pero por otro lado, hay una semilla, hay muchos que plantean que de alguna forma la manera en que uno se habla, la manera en que cómo se trata, ¿no? Qué tan compasivos somos con nuestros errores, cómo nos castigamos mentalmente cuando cometemos errores, también influye finalmente en este ecosistema de virtuoso o este ecosistema vicioso. Y ahí el rol, por ejemplo, de cómo los padres o las madres le hablamos a nuestros niños y niñas podría tener un impacto. ¿Nos puedes hablar un poco de eso, de cómo el lenguaje con nosotros mismos nos influye también? Sí, efectivamente. Mira, has sacado un tema que me encanta y me apasiona y es uno de mis campos de estudio y sobre todo de trabajo en terapia con todos mis pacientes. Vamos a ver, hay una cosa que yo denomino la voz interior. La voz interior es cómo me trato. Esa voz interior va ocupando casi el 50% de mi día. Has engordado, tu jefe no te hace caso, tu pareja está distante, la suegra, el cuñado, el compañero, vas por la calle. Las mujeres tenemos esta voz interior las 24 horas al día, los 7 días de la semana, por cómo funciona el procesamiento de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, y en los hombres funciona distinto, es menos intenso, pero aún así también tienen esa voz interior que a veces te dice no lo hagas porque no lo intentes porque no lo vas a conseguir, o te dice esta persona te está haciendo de menos. Entonces, esta voz interior en neurociencia tiene un nombre que se denomina red neuronal por defecto. Yo lo denomino voz interior porque es más sencillo, pero esto es un nombre que lo descubrió el investigador Marcus Reichle haciendo unas investigaciones y que de repente se dio cuenta que gente a la que le decía, haciéndoles pruebas de imagen, tipo resonancias magnéticas, escáneres cerebrales, les decía, ahora no pienses en nada. Y esa persona seguía teniendo actividad cerebral. ¿Qué se descubrió? Que existen los pensamientos cuando no queremos pensar en nada. Todos nos hemos dado cuenta que tenemos esa especie de voz automática constante. Esto en terapia es clave, porque a mí me pasa y me sucede mucho en consulta, que vienen pacientes que no salen porque tienen la culpa. Me equivoqué, no tomé la buena decisión, no me tenía que haber casado con esta persona, haber hecho esta inversión, haber tomado este trabajo, o de repente personas que constantemente tienen el síndrome del impostor, yo no debería estar aquí trabajando, yo no me merezco esto, o voz interior de inferioridad, nadie me quiere, nadie me considera. Entonces, y hay diferentes variantes, ¿no? Entonces, cuando yo en consulta trabajo la voz interior, para mí es clave, porque para superarse en esta vida, para ser dueño de uno mismo, para sacar la mejor versión, uno tiene que tener una voz interior adecuada, porque esa voz interior va íntimamente ligada a mi autoestima y a la actitud que yo tengo en la vida, a la forma que yo tengo de enfrentarme a los problemas, a los retos, a los disfrutes, a las alegrías. Y empecé a investigar de dónde venía esa voz interior. Empecé a ver de dónde venía ese rum rum constante. Y me di cuenta, haciendo la técnica del EMDR, que es una técnica que yo empleo mucho para el trauma, y haciendo mucha psicoterapia, me di cuenta que muchos de estos pacientes, con esa voz interior de tú esto no te lo mereces, tú no lo vas a conseguir, seguro que te pasa algo malo, venía muchas veces de voces de la infancia. ¿Qué significa? Yo lo denominé en mi libro Encuentra tu persona vitamina, yo lo denominé la voz interior y la grabadora en la infancia. E hice una hipótesis psicológica, que no es neurocientífica, sino que es psicológica, en la cual yo explico que cuando un bebé nace es como si le metieran un microchip en blanco en el cerebro. En ese microchip se van grabando muchísimas cosas que le van sucediendo. Hay una parte que viene con los genes, hay una parte que viene con la propia evolución del ser humano y hay una tercera parte que viene con lo adquirido. En esa parte adquirida
hay un factor súper importante. Si hay padres que me están escuchando o educadores, me interesa muchísimo que lo entiendan. ¿Cómo hablan mis padres entre ellos o mis figuras de cuidadores entre ellos? ¿Cómo hablan de mí y cómo me hablan a mí? Es decir, una madre que a su hijo le dice, tu hermano es más listo que tú, ya te podrías portar como tu primo, un profesor, un abuelo que constantemente hace comparaciones, que hace de menos, eres un pesado, eres un intenso, no hay quien te aguante, no vas a llegar a nada en esta vida. Hay un momento dado que esa grabadora empieza a bajar la intensidad y le damos al play. Todo esto, lógicamente, es una metáfora. Y esa voz interior vuelve. Si tú, Paloma, cualquiera de nuestras personas, de nuestros chilenos que nos están saludando, se pone a pensar y dice, a ver, ¿yo cómo me hablo cuando no me hablo bien? Y te sale una voz, te sale una frase. Analiza quién te habló así en algún momento de la vida o quién hablaba de ti así. A veces suele ser en la infancia, pero a veces sucede que sea una pareja que no nos trató bien, que nos hizo de menos, que no nos consideraba, donde nos sentíamos inferiores. Y en ese momento esa persona tiene un impacto directo. Es decir, hay como dos cosas fundamentales. Una es entender que nuestro cerebro, por razones que aún desconocemos, pero que están en plena investigación, tiene una red siempre activa de pensamientos, que hay que educar esa voz interior, que esa voz interior tiene que ser nuestra aliada en la vida. Si yo tengo una voz interior que me trata mal, Paloma, esto es súper importante y ojalá que los que me están viendo sean capaces de entenderlo bien. Se ha demostrado científicamente que cuando yo me hablo mal, yo reconozco, yo asumo que las personas me están tratando peor. Es decir, muchas de las personas que se tratan mal automáticamente detectan que el entorno es hostil. El jefe, el compañero, el cuñado, el amigo, el que sea, me está mirando mal. Porque Marian, cuando yo me miro mal, me encantaría entrar un poco más en ese tema y particularmente en cómo podemos dar vuelta esa tortilla, porque lo que planteas nos es muy familiar, ¿no? O sea, uno mismo se ha hablado mal, de alguna forma puede reconocer esa pista o la puede buscar. Y también trata de cambiar ese patrón con los hijos muy erráticamente, la mayoría de las veces, pero tratando, ¿no?, de hacer algo diferente en esa manera de hablar. Pero sin embargo, para muchos nos parece una tarea titánica romper ese circuito. El circuito tóxico de imaginar que el futuro puede ser un desastre y el circuito tóxico de castigarnos permanentemente con nuestra propia autopercepción. Por lo tanto, ¿cómo lo rompemos y qué tipo abdominales mentales podemos hacer cotidianamente para poder ser virtuosos con nosotros mismos? bueno, a veces es una pregunta muy importante, Paloma, y yo creo que es clave. Lo primero es entender por qué soy así. Es decir, esto viene por mi infancia, por cómo eran mis padres. Uno puede decir, es que mi padre era igual. O sea, hay una parte de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de nuestro desarrollo cognitivo que viene por la herencia. Hay otra que viene por mi infancia. Si yo he tenido una infancia súper exigente, padres controladores, o yo he desarrollado una personalidad exigente, perfeccionista, que me gusta tener todo bajo control, la probabilidad de que yo me hable mal sobre el futuro es enorme, porque por mi forma de ser, por mi forma de procesar los pensamientos y mi personalidad, yo necesito ponerme en lo peor para poder buscar soluciones. ¿Por qué puedo convertirme en alguien controlador? Por un lado, porque mi familia me enseñó a ser controlador, o por otro lado, porque debido a que yo no controlé mi vida, me hicieron daño. Ejemplo, un paciente que he visto hoy es una mujer extremadamente exigente y controladora porque durante su infancia sus padres la descuidaron muchísimo y sufrió un abuso sexual. Ha desarrollado una personalidad controladora y siempre ve riesgos, retos, problemas, posibles amenazas en todo el entorno. Por otro lado, una de las cosas que yo tengo que entender es si es por mi biografía, es si es mi forma de ser. Soy una persona negativa, soy una persona pesimista, soy una persona controladora, soy una persona exigente conmigo misma, soy una persona hipersensible que me dramatizo con la realidad. Y lo siguiente, cuando yo me entiendo, es comprender si hay algo que yo puedo empezar a cambiar. Es decir, ¿es objetivo lo que yo pienso de mí o es a dramatizar? ¿Hay algo de lo que yo pienso negativo que tiene una causa o es que de golpe me he convertido en alguien así? La mayor parte de las veces tiene una explicación y hay que desactivar
ese origen. Si es la forma de ser, hay que trabajar la forma de ser. Si el problema es que soy extremadamente exigente, yo tengo que trabajar mi exigencia. Si mi problema es que soy muy controlador, es que yo tengo que empezar a trabajar eso. Si mi problema es que yo he tenido una infancia dolorosa, una juventud complicada, una pareja que me ha tratado mal y se ha desarrollado a lo largo de los años, tengo que sanar eso. Abdominales mentales. El primero de todo es saber que cada vez que yo me hablo mal, me intoxico de cortisol. Cuando yo me intoxico de cortisol, modifico mi microbiota, pierdo años de vida, disminuyo el flujo de sangre en zonas cerebrales encargadas de la memoria, de la atención, de la concentración. Es decir, hablarme mal tiene un impacto directo en mi salud. ¿Cómo se Y por trata? lo tanto, Cuando yo me espérate, hablo en mal. ese ejemplo, me acabo de decir qué tonta lo que acabo de hacer. ¿Qué tengo que hacer si yo me descubro? Porque a veces no lo puedo frenar antes, pero tal vez me puedo dar cuenta cuando lo acabo de hacer. Acabo de hablarme mal, me acabo de llamar a mí misma muy tonta por algo que tal vez no es tan importante o tal vez fue una tontera gigante, pero no importa. Me acabo de tratar como tonta. ¿Qué tengo que hacer después de eso? En ese momento lo primero que tienes que pensar es si decir que tonta soy tiene un impacto directo en ti, es decir, te está afectando, o es un comentario que hace superficial, es decir, uno se puede tropezar por la calle y decir la verdad es que soy de un torpe, o de repente uno enfadarse con uno mismo y decir es que lo tuyo es terrible, es que no puedes ni salir a la calle. A veces nos decimos cosas que nos llegan al alma, nos llegan a lo más profundo de nuestra médula y a veces nos los decimos como una reacción casi de supervivencia, casi un automatismo, ¿no? Pues a uno se le cae un vaso y se le rompen los cristales y uno puede decir, pero qué desastre soy, otro puede decir qué desastre soy, pero llevárselo a lo más profundo de su espíritu y de su alma. Ese es el primer momento que yo me tengo que hacer una pregunta y preguntarme, ¿me lo digo porque realmente yo creo que soy tonta? ¿Esto me está afectando de verdad? ¿O es un automatismo rápido que me digo por salir al paso? A veces nos decimos cosas, pero que en verdad, si nos sentamos decimos, yo soy tonta de verdad, esto me ha pasado hoy con una paciente, me hace gracia, ¿no? Que me ha dicho, y María, soy un desastre, porque he hecho mal las maletas, me he equivocado y me he traído la maleta de mi marido en vez de la mía, me he todo una cosa, no tengo ropa, es que no hay quien me aguante. Le digo, vamos a ver, te has equivocado en una maleta y no hay quien te aguante. ¿Me puedes explicar en qué momento una igual a la otra? Primero, decir que no te aguantas, ¿te hace daño o no? Y me dice mucho. Digo, pues no te puedes hablar así. Tenemos que buscar cuáles son esas frases que nos decimos, que nos machacan. Hoy una paciente me decía que ella se dice muchas veces a sí misma, ¿no? Es que eres poco cariñosa y por eso la gente no te quiere. Entonces, hoy le he dicho, es cierto que eres poco cariñosa, porque en tu casa no te han enseñado a ser cariñosa, porque tu padre y tu madre son muy fríos. Es verdad que eso te afecta, porque te gustaría ser más cariñosa y que la gente fuera más cariñosa contigo. Vamos a empezar. Cada vez que tú te dices que eres poco cariñoso, vas a contestar, pero estoy aprendiendo, pero estoy en el camino. Y en ese momento vas a decir, ¿cómo puedo en los próximos minutos hacer un abdominal de cariño con alguien de mi entorno? Pues estaba en la oficina, habíamos organizado, al primero que pase, le digo, que tengas una buena tarde. Ya está. Microejercicios, porque para llegar a donde quieres llegar tienes que empezar con ejercicios muy pequeños. Si tú quieres perder peso porque tienes una obesidad, no puedes empezar de golpe. Tienes que empezar quitándote alimentos poco a poco, empezando a hacer ejercicio poco a poco y descubrir de dónde viene. Tener las frases que sabemos que más daño nos hacen y tener una respuesta. Esto mi padre lo explica muy Reemplazar bien. lo tóxico por lo nutritivo, ¿no? Lo hacemos con bastante más conciencia cuando comemos, pero no con los pensamientos. Y este efecto de alimentarnos con algo positivo, que es, bueno, estoy aprendiendo y voy a ejercitar en este caso. Yo no me quedo por lo cariñosa, me voy por lo intensa. Entonces, me regulo en ese otro sentido. Pero cuando uno ya logra encontrar su abdominal, ¿eso también te hace secretar una sustancia que te beneficia? Como en el caso de la Bueno, hormona del cortisol. efectivamente, o sea, nosotros sabemos que cuando tú tienes mensajes compasivos contigo mismo, cuando tú te tratas bien, tu cerebro segrega endorfinas, oxitocina y sobre todo baja esos niveles de cortisol. Otros abdominales que uno puede hacer. Tú te subes a un avión y de repente va a haber un accidente. No me da miedo el avión y si las turbulencias y si pasa algo, ¿no? Y entonces empiezas con pensamientos negativos. Entonces, hay una cosa que es muy importante que es saber que cuando, por ejemplo, te pones ese modo alerta que te avanzas a una posible tragedia, tu organismo ya está empezando con taquicardia, taquipnea.
Entonces, regular la respiración en ese momento y tener unos minutos de respiración e inspiración profunda diciendo, hay un piloto, sabe conducir, estoy seguro de que puede manejar bien el avión, estoy al lado de una persona y voy con más gente, tiene mecanismos de emergencia. Es decir, el irte repitiendo mensajes que te relajan con inspiración y respiración profunda calman el sistema nervioso simpático, el de alerta. Cuando nosotros tenemos los pensamientos por un miedo que puede suceder o por algo malo que yo me digo, porque son dos cosas distintas. Una es, va a pasar algo malo, no me van a aceptar en el trabajo, mi pareja me puede estar siendo infiel, o yo no valgo, no eres suficiente, eres impostora en tu trabajo, etc. Eso tiene un impacto en mis células. Cuando yo me empiezo a hablar bien, hay circuitos cerebrales que se modifican. Yo soy capaz de ver cómo hay más amor en el entorno y yo en ese momento me doy cuenta que el mundo es un lugar menos tenso para vivir. Yo salgo de ese modo alerta. El problema es que el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. El ser humano está diseñado para vivir a veces en modo alerta, en modo miedo, y a veces salir del modo alerta y entrar en el parasimpático, donde yo me relajo, donde yo me recupero, donde yo soy capaz de hacer las cosas poco a poco mejor. Y en ese momento mi sistema inmune se recarga. En ese momento mi organismo es capaz de sacarlo mejor. Yo entro en el sistema nervioso parasimpático cuando duermo profundamente y plácidamente, cuando medito, cuando respiro, cuando pues hago oración. Es decir, en esos momentos entro en el parasimpático. Lo más importante es diagnosticar por qué me trato, cómo me trato, de dónde viene, cuáles son esas palabras, esos conceptos que dices, me voy a quedar solo, no te mereces tener a una pareja por tu forma de ser, ¿no? Otra frase que me decía antes de ayer un paciente mío, que es un tío muy complicado, una persona muy complicada, y me decía, es que, María, yo no me merezco tener pareja y yo me merezco estar solo toda la vida. Eso es destructivo para el organismo, porque tú te vas visualizando. Y hay un último tema, Paloma, importante, que es que cuando yo visualizo las cosas, hay una zona de aquí del tallo encefálico que se denomina el sistema reticular activador ascendente, que es un filtrador de todo lo que sucede, de todos los estímulos. Está muy encargado de los núcleos de la atención. Entonces yo me enfrento a una realidad y yo digo, yo quiero encontrar trabajo en computadoras porque se me da bien la informática y voy a buscarlo y creo que puedo. Mi cerebro es muy agradecido a que yo le meta ilusiones, a que yo diga que algo puede pasar. Y no es que gusta que te ilusiones, que te esperances. Le encanta y en ese momento hace todo lo posible por buscar oportunidades en tu entorno relacionadas con eso. Yo quiero encontrar un apartamento para alquilar, para rentar. Y entonces, ¿qué? Me gustaría que tuviera terraza y me gustaría que fuera en esta zona. Entonces él empieza a buscar. Si yo a mi cerebro no le doy ilusiones, mi cerebro se engancha a temas superficiales, emociones instantáneas, las pantallas, las redes sociales, TikTok, Instagram, pensamientos rumiativos, negativos, me meto en unos hoyos de pensamiento terribles. Entonces yo le tengo que dar ilusiones a mi cerebro. Qué lindo. Porque un cerebro con ilusiones es un alma, es un espíritu que le pueden pasar cosas buenas. Bueno, así también ha sido la evolución humana, ¿no? Una seguidilla de ilusiones que se han trenzado entre las personas. Te quiero agradecer mucho, Marian, por esta entrevista. Se nos queda muy corta, así que te vamos a invitar. Ojalá nos vuelvas a recibir por segunda vez en Sanamente. Eso espero, con mucho cariño. Has sido una persona vitamina para toda nuestra audiencia y para mí también. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias y espero en el 2024, estoy empezando a organizar un viaje a Chile y así que espero poder conoceros a muchos de vosotros personalmente. Un grandísimo abrazo desde España. Igualmente para ti, te tendremos acá con mucho gusto. Que te vaya bien. Es muy linda esta cosa de la ilusión. No la habíamos tocado, la verdad, en Sanamente en todos los muchos programas que llevamos hasta ahora. Y entender que la ilusión es un alimento, es un superalimento para desintoxicarnos de nuestra propia forma de hablarnos. Es una gran pista que yo por lo menos no conocía y voy a empezar a implementar desde ahora. Me encantaría que Sanamente ayudara a muchas personas a sentirse mejor. Que les vaya a ustedes muy bien. Vamos a una pausa y volvemos con más.
La salud mental es un problema demasiado complejo y es por eso que hemos dado seguimiento a esta coalición de alto impacto, que es una alianza entre distintas instituciones públicas y privadas que buscan dar una salida rápida, práctica, táctica a los enormes problemas y brechas que tenemos en materia de salud mental en Chile. Hoy queremos conocer una experiencia de 2 talleres realizados en el CEFAM Dr. Carlos Godoy en la comuna de Maipú, que buscan por un lado capacitar a personas para que puedan tener distinciones en salud mental y prestar una asistencia rápida a todos aquellos que llegan con emergencias de salud mental, y muchas veces el personal médico no tiene esas distinciones, pero también terapias grupales para personas que tienen depresión, mujeres en particular, que están en listas de espera y que necesitan una ayuda hoy. La nota para conocer estas 2 experiencias la realizó Magdalena Fuenzalida. Mente Sana, Vida Plena es uno de los talleres ya en funcionamiento en el CEFAM Dr. Carlos Godoy de Maipú, un espacio enfocado en fortalecer los conocimientos sobre salud mental en todos los profesionales de salud, desde matronas, trabajadores sociales, psicólogos y doctores, todos con el objetivo de fortalecer la atención, especialmente en jóvenes, entregando herramientas para diagnosticar y tratar trastornos leves. Creo que igual es un tema relevante el de la depresión. Hemos visto que los casos han ido en aumento. Y también como van en aumento, también las necesidades aumentan. Entonces nos sirve a nosotros estar mejor capacitados para justamente vencer esos miedos con formación en vez de que se sigan acrecentando. Creo que son instancias que no se dan muy seguido y por lo tanto cada instancia que está la posibilidad que podamos participar es de tremendo provecho. Súper importante este curso para nosotros para poder prevenir, pesquisar y en el fondo hacer una derivación oportuna y poder también hacer acompañamiento a los adolescentes que son nuestra mayor usuario de consulta. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, nuestro país es el 6º con mayor tasa de suicidios en Latinoamérica. Por eso la intervención y colaboración desde diferentes sectores puede hacer la diferencia. La prevalencia de la conducta suicida hace que todo profesional de la salud deba saber de esto. En la atención, en el control de la sexualidad por parte de la matrona, en el control del adolescente sano, en la intervención del dentista. Los adolescentes en general se enferman muy poco y por lo tanto todo contacto con el sistema de salud debe ser un momento para entrevistar, para preguntar, para enterarnos. Entonces esa es una razón. Y la segunda razón es que en salud mental las intervenciones más eficientes son las intervenciones multidisciplinarias, porque estamos hablando acá no solamente de tratar una patología, sino de generar un modo distinto de vivir. Y en ese sentido, todos los profesionales tienen un rol. Este es uno de los 2 talleres que esperan generar un impacto en la población de Maipú. El otro consiste en un programa de intervención comunitaria para mujeres que están en lista de espera para recibir tratamiento por depresión. Intervenciones que forman parte de la Coalición de Alto Impacto para Salud Mental Integral, una alianza que congrega a la Municipalidad de Maipú, a Fundación Puente Social, la Universidad de Harvard y la Cámara de Comercio Chileno-Suiza. Sobre todo después de la pandemia creo que hemos tomado mucha conciencia de la falta de atención de salud mental que tiene la población en general y esto nos permite hoy día poder llegar con programas que son preventivos, es decir, evitar que las personas escalen a niveles de riesgo mayor y puedan atenderse acá en la atención de salud primaria con instancias que también van a ser grupales, colectivas, donde se busca no solamente poder dotar de la herramienta técnica que le estemos dando a la población, sino que por sobre todo rodearlos de una comunidad de soporte que les permite ir enfrentando de mejor manera los distintos problemas asociados a salud mental que ellos vayan viviendo. Y es una estructura colaborativa emergente que lo que hace es reunir distintos actores que compartimos un propósito común para dar soluciones concretas a los desafíos más urgentes que tiene nuestra sociedad. Y salud mental, lamentablemente, es una de las prioridades que tenemos en nuestra sociedad. Quien resuelve los problemas, la mayoría de los problemas de salud o necesidades de salud de las personas es la atención primaria. Por lo tanto, generar esta otra forma de estrategia de atenciones grupales en salud mental, de abrir los días sábados, genera que nosotros tengamos la posibilidad de poder atender a más personas, de poder brindar un servicio y dar prestaciones en salud mental que estaban un poco acotadas también y que era difícil el acceso. Una iniciativa que esperan que se pueda implementar en un futuro en más puntos del país, con el objetivo de seguir fortaleciendo la atención y prevención en temas de salud mental. Primero, es la puerta de entrada a la salud. La gente consulta a su CEFAM y por lo tanto el CEFAM debe tener una respuesta eficiente. Y lo segundo, los CEFAM están en un contacto directo con la comunidad. Y muchas de las respuestas que nos van a ayudar
a detectar precozmente los casos de intento de suicidio, a intervenir eficientemente y a generar condiciones que nos ayuden a una mejoría mucho más importante, guardan relación con la comunidad. Muchas veces parte que nosotros hagamos un buen diagnóstico para poder prevenir o en algún caso poder hacer una derivación oportuna, una hospitalización y prevenir un intento de suicidio. Sí me gustaría que hubiera más instancias de esto que nos ayudaran a fortalecer nuestro rol como principalmente la atención de salud mental. La idea es impactar de la manera más óptima a nuestros usuarios y ese siempre es como la motivación que tenemos los funcionarios de salud, que en realidad siempre tenemos mucha vocación por el servicio público, por eso estamos acá de hecho. Entonces, siempre que esto se pueda aterrizar a nuestra realidad local, podamos hacer las intervenciones y eso impacte al usuario, para que en el fondo esto tampoco vaya en escalada, sino que efectivamente podamos tener un rol no solo reactivo, sino que también preventivo y promocional. El acoso laboral es una práctica mucho más expandida de lo que creemos. Muchas personas lo sufren y lo sufren gravemente. ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Qué características tienen? Decidimos preguntarle a un experto internacional, Ståle Ednarsen, doctor y profesor organizacional de la Universidad de Bergen, que nos responde esto y más en la siguiente cápsula experta. The concept of workplace bullying is about El concepto de acoso laboral se trata de situaciones en las que se maltrata como persona o se dificultan las tareas laborales o se excluye o no en el trabajo y son comportamientos repetidos. Puede tratarse de un comportamiento directo, un comportamiento agresivo y que es fácil de observar, pero también puede ser indirecto como chismes, gente hablando a tus espaldas y también puede tratar de excluir o no incluir. Excluding or even non-including. Leaders and managers are very important, both in the prevention and in the... Los líderes y gestores son muy importantes, tanto en la prevención como en el manejo de los casos. Para la prevención, los gerentes deben mirar su propio estilo de liderazgo. Necesitan trabajar en sus diseños de trabajo para que tengamos roles claros y organización clara de los trabajos, para prevenir el estrés. So that you prevent stress. Y cuando tienes un caso, tienes que investigar ese caso de manera justa. La exposición al acoso laboral tiene consecuencias muy graves para la salud, como ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático. Entonces estar solo y maltratado por aquellas personas que deberían cuidarte, eso es una situación muy muy grave, tal vez traumática para ti. Las organizaciones deben implementar políticas y procedimientos que deben tener procedimientos de quejas y deben inventar formas de prevenir esto a nivel departamental. Para aquellos que están sufriendo esto, en primer lugar, las investigaciones muestran que no se trata de tu personalidad, no se trata de quién eres, se trata de situaciones en las que te encuentras, así que no te culpes a ti mismo. Pero si crees que estás en una organización en la que no confías, que no crees que te ayudará, mi consejo es que empieces a pensar si quieres irte y empieces a pensar en eso temprano mientras tu salud aún sea buena. No esperes demasiado. Wait too long. Bueno, ustedes saben que escuchar es una de las cosas que hacemos peor y por lo mismo en Sanamente siempre queremos ir a la calle y oír a ustedes con sus propias técnicas para sentirse mejor. Mi nombre es John Díaz, tengo 42 años. Yo para sentirme mejor cuando tengo alguna dificultad, alguna situación es difícil. Salgo a caminar, pero me gusta hablar con mi hermana. Es buena consejera y me ayuda un poco en algunas situaciones. Mira, hoy día la vida está muy dura, muy difícil y siempre hay que saber salir adelante de cualquier tipo de dificultad, situaciones. Lo mejor que puede hacer una persona es tratar de hacer algo, como tratar de cambiar o buscar algún tipo de ayuda.
educación puede cambiar para siempre la vida de una persona, pero también sabemos que más allá de las cosas que habitualmente asociamos a la educación, como las pruebas, las notas, la cuestión más cognitiva, hay una dimensión de la educación que hoy día está más vigente que nunca y es la educación emocional. Post pandemia nos dimos cuenta del nivel de retraso que había generado esa ausencia y esa falta de contacto de los niños y niñas con sus pares, y eso ocurrió a la escala de los preescolares, a la escala de la básica y también en la educación universitaria. Y por lo tanto también nos dimos cuenta que no habíamos podido ensayar cómo nos enojamos, cómo resolvemos conflictos, qué herramientas tenemos cuando nos sentimos estresados, cómo podemos encontrar una nueva forma de interactuar de una manera sana en la sociedad, que es algo que escasea mucho. Hoy vamos a conocer una iniciativa que permite mapear el estado de nuestras relaciones y ponerla también en funcionamiento, ¿no? Uno no puede trabajar sobre algo que no sabe qué tamaño tiene, cuál es el tamaño del problema, tengo o no tengo un problema, qué dimensiones y qué particularidades tiene. Y es por eso que hoy queremos conocer la iniciativa Educación es Primero. Esta iniciativa, Emociones Primero, permite conocer en qué estado están los grupos de estudiantes en cuanto a sus habilidades socioemocionales, y nos vamos a adentrar en esta iniciativa junto a Manuel Cheire, que viene de Educación 20, es el coordinador de la incidencia pública de la Fundación justamente Educación 2020. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Justamente, como muy bien dices, luego de la pandemia hemos estado en una verdadera crisis de convivencia escolar y de muchos fenómenos que hemos visto últimamente, y las habilidades socioemocionales ahí juegan un rol muy importante. Esto es algo que, por cierto, viene antes de la pandemia, ¿no? Pero que la pandemia ciertamente agudiza. Que puso una lupa, ¿no? Tal cual. Ahora, hemos escuchado muchas veces de Educación 2020 y ponen muchos temas en el tapete público de discusión. ¿En qué momento para ustedes este tema aflora como algo urgente de lo que hay que hacerse cargo y deciden poner sus esfuerzos también en desarrollar herramientas y promover conversaciones en esta materia de educación emocional? Tal cual. En Educación 2020, desde el año 2015 más o menos, empezamos a trabajar no solo como voceros de ciertos problemas públicos, sino también de trabajo en el terreno. Y desde ahí comenzamos a desarrollar una serie de innovaciones educativas, ¿ya? Una de las cuales, la principal, es tutoría entre pares. Y desde la tutoría entre pares, desde ese trabajo que es una... ¿Tutoría entre pares es una persona, un profesor o una profesora que entrena a un profesor-profesora? No, es un espacio en el que distintas personas, puede ser primero un profesor que tutora a un estudiante o un profesor a otro profesor, pero después un estudiante puede tutorar a un profesor, el estudiante puede tutorar a sus compañeros. Es un encuentro entre dos personas que pertenecen al ámbito educativo. Tal cual, y a través de preguntas y a través de un objeto, de un tema de interés común, se va construyendo un conocimiento y se va indagando y se va profundizando. ¿Y qué pasó? Que a medida que lo fuimos desarrollando, nos fuimos dando cuenta de que no solo mejoraban los aprendizajes de los estudiantes, sino que empezaban a relacionarse de otra manera. Como que es un vínculo casi terapéutico desde la educación, en el que el estudiante se vuelve a reencantar con su aprendizaje, ¿no? Y vuelve a conectarse desde ahí. Y ahí nosotros dijimos, bueno, parece que algo está pasando, claro, a nivel de lo emocional y de lo socioemocional en particular. Y ahí es como un proyecto particular nos permite poder desarrollar y potenciar todo esto que tiene que ver con las emociones, y que nos trae hoy día a poder presentar este cuestionario Emociones Primero. Ya, ahora este cuestionario es una herramienta, entiendo, gratuita, que está a disposición de todos. ¿Y quién lo debe usar y con qué propósito? Claro, el cuestionario Emociones Primero parte como es el resultado de un estudio de validación que es el primer y que permite que este sea el primer instrumento validado en Chile para medir habilidades socioemocionales desde una perspectiva teórica particular, que es la de CASEL. Y esto está orientado a docentes o establecimientos que quieran conocer el estado de las habilidades socioemocionales de los estudiantes entre quinto y octavo básico, y esperamos pronto poder validarlo también a la educación media. Ahora, ¿qué es lo que mide esto? Tú bien decías al comienzo que es distinto hablar de las emociones que las habilidades socioemocionales. ¿Ya? Las emociones es esto que sentimos, que es prácticamente una reacción química, ¿no? Yo siento miedo o alegría y es muy básico y nos da información sobre el contexto y nos ayuda a relacionarnos, ¿no? Como yo me quiero acercar a algo si me gusta o me quiero alejar si es que me asusta o no. Entonces es algo bien básico. Y no necesariamente lo tenemos así de racionalizado. O sea, yo puedo sentirme en este momento incómoda, pero no necesariamente sé que estoy incómoda. Tal cual. Y ahí es donde entran las habilidades socioemocionales. La habilidad socioemocional es cómo yo
me enfrento a eso, ¿ya? Y tiene distintas dimensiones, una de las cuales, por ejemplo, es cómo yo reconozco lo que estoy sintiendo, cómo interpreto lo que tú estás sintiendo, por ejemplo, en función de lo que yo veo en tu rostro, ¿no? De tus expresiones. Entonces, todo eso son las habilidades y son bastante más complejas, pero lo interesante es que se pueden aprender. ¿Ya? Y al igual como matemáticas, yo aprendo ecuaciones o aprendo a leer, yo también aprendo a relacionarme con las emociones de una cierta manera. Aprendo a identificar cómo vas a reaccionar tú si es que yo hago ciertas acciones, ¿no? Ahora, me parece súper interesante el foco en esta distinción, que no es que aprendamos a emocionarnos, sino que aprendemos a mirarnos y a trabajar con lo que vamos sintiendo de una manera distinta, ¿no? Ahora, el cuestionario te permite hacer probablemente un diagnóstico, pero cuando uno ya tiene el diagnóstico, y el diagnóstico en Chile habitualmente no es muy bueno, porque todos sufrimos mucho, es un país que es muy difícil, ¿no? Para niños, para grandes, para todos, ¿no? ¿Qué se puede hacer después? ¿O tienen ustedes una herramienta a continuación en la que uno diga, bueno, por aquí puedo irme? El cuestionario de emociones, primero, lo hemos dicho en algunas ocasiones, no reemplaza el ojo experto de los y las profesoras. Ellos son quienes mejor saben qué está ocurriendo en el aula, ¿no? Y el cuestionario viene a ayudarles a poder tomar una fotografía, ¿no? Una foto un poco más certera a ratos o con esta ayuda más numérica a veces de cómo están las habilidades. ¿Por qué te digo esto? Porque, claro, efectivamente, ¿qué es lo que viene después de aplicar este instrumento? Es tarea de los equipos de convivencia, de los equipos directivos y de todo el profesionalismo y los saberes que ellos ya tienen para poder integrar y poder integrar lo socioemocional en los procesos de aprendizaje. Ahora, también, por cierto, los profesores pueden necesitar un poco de ayuda extra o algunas ideas, y ahí también recordar que desde Educación 2020, luego de la pandemia, comenzamos con una campaña a la que llamamos Emociones Primero, porque justamente nos dimos cuenta y percibimos en todo el trabajo que nosotros hacemos en terreno que era una temática que se estaba viendo muy negativamente afectada, ¿no? La pandemia algo nos hizo que fue como mostrarnos con mucha claridad que el aprendizaje es mucho más que solo aprender a leer y aprender matemáticas y lo cognitivo, ¿no? Porque básicamente sacamos todo el contacto con el resto y empezamos a ver tras una pantalla todo lo que nos estaban diciendo. Entonces fue como un experimento que nos hizo recordar, wow, hay mucho más que solo el aprendizaje de contenidos, ¿no? Hay aprendizaje de relacionarnos, hay aprendizaje de lo que vamos sintiendo, de cómo vamos tolerando la frustración, en fin. Entonces desde ahí nace una campaña que hicimos con distintos socios que le llamamos Emociones Primero, y ahí también desarrollamos material que se puede encontrar en emocionesprimero.educacion2020.cl, material de apoyo para docentes, para familias, para equipos de convivencia, directivos, para todos, con distintos, no sé si tips, pero sí con orientaciones de cuáles son los elementos centrales a considerar para poder ayudar a fortalecer lo socioemocional, que también, como lo hemos venido adelantando, lo socioemocional es un paraguas, pero que abarca distintas dimensiones, ¿no? Una cosa es lo que siento yo, otra cosa es lo que yo interpreto de ti, cómo yo tomo decisiones, en fin, es un paraguas bien grande. Entonces, con estas orientaciones, la idea es que las comunidades escolares puedan ir desarrollando estrategias que sean lo más focalizadas posibles y que ayuden a los estudiantes efectivamente a desarrollar estas habilidades. Y habiendo aplicado este cuestionario, me imagino ya muchas veces, ¿cuáles son las primeras líneas o tendencias que podemos ver en general, tanto en la población de estudiantes como en la población de profesores? En este momento los resultados aún son muy preliminares, ¿ya? Porque nos falta completar con una muestra de todo el país y ahí vamos a tener hallazgos más potentes, pero inicialmente... Igual hay líneas. Claro, inicialmente... lo que vemos que está más fortalecido o que se da más fácil, porque el cuestionario se pregunta de qué tan fáciles o difíciles para ti son cada una de las siguientes acciones o situaciones, ¿no? Entonces, lo que es más fácil para los estudiantes tiende a ser las relaciones con sus compañeros, las relaciones con los profesores, cosa que a uno le podría parecer extraño dado que han habido problemas de convivencia, ¿no? Y justamente una posible respuesta es que lo más difícil va por el automanejo, que es una de las dimensiones como la autorregulación. Entonces, dentro del automanejo está la regulación de las emociones. Entonces, puede que nos llevemos bien,
Pero si tenemos un conflicto, pareciera que no estamos teniendo... La capacidad de controlar la rabia. Claro, de manejarla, de saber expresarla de una manera que sea sana, de una manera que no afecte negativamente al otro. En fin, entonces, ese es el tipo de estrategias y de conclusiones que esperamos poder obtener con este cuestionario, ¿no? Y que un docente podría también llegar a esa conclusión, viendo los gráficos que aparecen y todo, ¿no? Ahora, me dijiste, en el automanejo está la autorregulación. ¿Qué otras cosas están en el automanejo? Está el manejo, una cosa es el manejo de las emociones, ¿no? La regulación de, bueno, cuando yo me siento con rabia, como tú comentabas, bueno, ¿cómo reacciono, ¿no? ¿Me puedo mantener controlado o no? Otro aspecto tiene que ver con el manejo de mis metas, con cómo yo me voy poniendo metas en mi vida, en mi trayectoria, porque también tiene un componente emocional aquello. Cómo yo me veo en el futuro, cómo yo me veo en mis logros, en lo que yo valoro. Y también hay que desarrollar la habilidad de, bueno, yo me visualizo de esta manera y yo quiero llegar hacia allá. Entonces, esa es otra dimensión del automanejo. O sea, en el fondo, a los niños y niñas les está costando como hacer planes y cumplirlos, proyectarse en el tiempo. Es justamente lo de la regulación emocional donde nosotros estamos viendo que hay mayores dificultades en los estudiantes, no así tanto en esto de visualizarse, pero por cierto, tenemos que volver a recordar que el proceso de la experiencia educativa no solo tiene que ver, como tú muy bien decías, con los contenidos, ni tampoco solo con lo socioemocional, sino también con cómo yo me veo en el mundo, con cómo yo planifico una trayectoria, con qué es lo que yo sueño. Y justamente la meta de un sistema educativo integral, y es por lo que Educación 2020 también trabaja día a día, es poder lograr que el sistema educativo le permita a todos los y las estudiantes poder cumplir ese sueño de vida, esa trayectoria, poder llevarla a cabo, poder realizarse de manera humana, ¿no? Es algo bien profundo y bien sencillo a la vez y es muy Pero difícil. Determinante en el sentido de la vida. Y es muy difícil de lograr. Manuel, para cerrar entonces, este es un cuestionario que pueden encontrar en la página y que está disponible para todos los profesores y profesoras de Chile. Sí, ustedes pueden, todos los profesores que nos estén viendo pueden, y también los equipos directivos, equipos de convivencia, cualquiera puede ingresar a cuestionarioemocionesprimero.educacion2020.cl. Ahí pueden crearse un usuario o ingresar con un usuario que ya tengan y pueden, dentro de una plataforma que es muy amigable, están todas las instrucciones y pueden crear cursos, agregar, se van generando links automáticos para difundir entre las distintas personas a las que se va a aplicar este cuestionario y una vez que aplican los resultados están de manera inmediata. Se va a la sección de resultados y se pueden ver los gráficos, se pueden descargar en un formato imprimible para poder tener reuniones, para poder tener esta reflexión, que es lo más importante. Están las explicaciones de las dimensiones y está todo lo que se necesita para poder tomar las mejores decisiones posibles para los estudiantes. Te quiero agradecer mucho por esta conversación. Muchas gracias a ti, Paloma, por el espacio y por todo el trabajo que hacen aquí en Sanamente. Bueno, este tipo de herramientas se pueden utilizar de forma muy concreta en los ecosistemas escolares, así que ahí ya está hecha la invitación. Pero vamos a cambiar de tema, porque como ustedes saben, todos somos distintos. Algunos somos más optimistas, otros somos más pesimistas. A veces nos relacionamos con las cosas desde la posibilidad y otras veces desde la imposibilidad. No sé si les ha pasado, yo por lo menos tuve esa sensación respecto de las matemáticas durante toda mi primera infancia. Sin embargo, eso también tiene que ver con cómo nos narramos o las posibilidades que creemos que tenemos. ¿Qué pasaría si nosotros adoptáramos una práctica que nos hiciera posible la realidad? Eso es lo que propone la mentalidad de crecimiento, que es de alguna forma apretarnos un interruptor interno que nos permita creer que podemos. Tienes una prueba de matemáticas, ya te ha ido mal en las evaluaciones anteriores, lo que te genera mucha ansiedad e inseguridad. Tienes la certeza de que nunca serás bueno para los números. ¿Qué pasaría si te cuento que eso no es verdad? La clave está en la mentalidad de crecimiento, la que a diferencia de la fija, apunta a que nuestras cualidades como la inteligencia o el talento son moldeables y se pueden desarrollar con el aprendizaje y la perseverancia. Para aplicar la mentalidad de crecimiento, imagina que tu mente es un músculo que puede fortalecerse y crecer constantemente gracias a la plasticidad cerebral, la que permite crear conexiones e incluso conseguir que nazcan nuevas neuronas. Además, estudios aseguran que mientras antes nos equivoquemos, antes aprenderemos a hacer las cosas de manera correcta. Así que tienes que tomar tus errores como una forma de aprender y no como un determinante de tus capacidades. Ya sabes, cuando te prepares para tu próxima prueba de matemáticas, aplica la mentalidad de crecimiento, pide ayuda, practica las cosas que te cuestan y reemplaza la frase "no sirvo para esto" por "me esforcé
esforzaré para aprender. Bueno, cerramos este primer capítulo de Sanamente, que con mucho entusiasmo y convicción seguimos llevándoles de la mano del Grupo CAP y Fundaciones Rasmus. Sabemos que la tarea de la salud mental está apenas comenzando porque la brecha es demasiado grande y por lo mismo, como siempre, como ya es nuestra costumbre, queremos dejarlos con una simple recomendación para que puedan esperar con calma nuestro siguiente capítulo. Esta vez, una terapia a muy bajo costo. Es la iniciativa de la Asociación Chilena de Seguridad, que ofrece consultas psicológicas por videollamada por 4.940 pesos. Es un trabajo de psicoterapia breve y focalizado, donde uno puede llevar un problema particular y participa un equipo de psicólogos, psiquiatras y médicos generales. Si quieren conocer más, pueden acceder al sitio web de la Asociación Chilena de Seguridad, ach.cl/salud mental, o también llamando al 22 515 7000. Nosotros nos vemos otra vez en un nuevo capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo CAP.